Estamos en el Gran Teatro de Cáceres con David Moreno. David Moreno es de Logroño, aunque quizás sí responde a ese prototipo de ciudadano del mundo, porque David, como decía, nació en Logroño, vive en Valencia y uno no sabe muy bien dónde está cada vez que lo llama, porque David es poeta, es y ha sido editor. Ahora mismo se dedica a un tipo de espectáculo que tiene que ver mucho con la oralidad, con la llamada perfopoesía o polipoesía. De hecho, tiene se puede ver en internet un resumen de lo que él hace, con un título curioso, porque claro, encontrarse con una expresión que en inglés pone I'm a fucking poet. ¿Qué es eso de que soy con perdón, por el exabrupto, un puto poeta o un jodido poeta? Bueno, lo de I'm a fucking poet nació a partir del poeta Eddie J. Bermúdez, que es un poeta catalán, pero que vivió también en Valencia, y bueno, hizo esas camisetas que luego se han empezado a distribuir por todos lados, siempre redundando en el maldiltismo del poeta, en el poeta precario, en el poeta que siempre está jodido porque no tiene absolutamente nada más que su poesía y porque ni siquiera esta muchas veces le importa a nadie, ¿no? Entonces, ya cuando nos conocimos junto con Pedro Verdejo, pues montamos un grupo de polipoesía que muy en la herencia de la polipoesía catalana, Xavier Sabater o de Acid and Polypoetics, y decimos, bueno, ¿cómo podemos llamar a esto, no? Y lo tenía Eddie puesto ese día en la camiseta y ahora es que lo tenemos delante, ¿no? Porque I'm a fucking poet ahora se ha convertido en un espectáculo de polipoesía a tres voces que habla mucho de los tiempos que corren también para el artista, de la precariedad en todos los ámbitos y que intenta ser un espectáculo de poesía de amplio espectro, es decir, lejos de que no hemos cambiado ni una coma de los textos, que nuestro compromiso en cada uno de ellos es total y que bueno, hay unas poéticas muy razonadas, mezcladas dentro de I'm a fucking poet. Queremos que le llegue a mucha más gente, ¿no? Queremos que la gente no sienta de entrada que está exento de poder llegar alguna vez a comprender la poesía o hacerla suya, ¿no? Queremos que sea un acto de empoderamiento para el público y que pueda decir, la poesía me gusta, me mola, me dice, me transmite, ¿no? Por eso nos basamos mucho en la función de la comunicación, ¿no? No tanto en la función de la creación como pilar fundamental del texto poético, sino en si eso va a poder transmitir o contar algo, ¿no? Es decir, la poesía tiene un componente crítico en vuestro espectáculo evidente. Tiene un componente crítico, tiene un componente humorístico, tiene un componente dramático. En el fondo lo que hacemos es adaptar todos los textos a saber que bueno, van a tener que cumplir unas normas escénicas, usamos un texto muy básico también para intentar siempre reforzar el texto hacia hacerlo más comprensible, allanar el camino del que contempla y escucha, ¿no? Y bueno, este espectáculo I'm a fucking poet con los Poetics lo hemos hecho en muchos sitios, desde una plaza de abastos, por ejemplo en Madrid, que fue una experiencia maravillosa, que recomiendo encarecidamente, actuar en plazas de abastos, en plazas de la calle, muchas veces en solares, también hemos ido a espacios autogestionados, pero donde más nos gusta actuar es sobre todo en espacios que denominamos de confrontación, es decir, el nivel de visibilización de la poesía en este país se remite a una serie de círculos y de una manera muy determinada. O sea, el formato está como ya endecaselivizado, ¿no? O sea, es como, ¡pam!, sí, es de aquí a aquí muy medido. Creemos que es muy interesante el salir y que una señora que a lo mejor no ha tenido en su vida una oportunidad de acceder a la poesía, de repente se la encuentre delante de sus ojos y ya le provoca cosas, ¿no? Rechazo, o le puede provocar un conflicto, o no sé, pero siempre provoca algo, ¿no? Entonces un poco estamos en esa línea de intentar salir
salir de las librerías, salir de los teatros, salir de las galerías de arte, salir de todos esos sitios para reivindicar también, no solo es por acercarnos nosotros a los espectadores, a las espectadoras y al lector, a la lectora, sino también para reivindicar que existimos, que pese a quien le pese, existimos, y que existimos con el discurso además que llevamos nosotros, ¿no? Que es un discurso claramente libertario, republicano, pero bueno, más tirando hacia la vertiente anarquista y a la de, bueno, la de juntarnos todos y todas en un mismo espacio y poder construir algo, ¿no? Es decir, que poesía comprometida, poesía crítica, lejos de esa idea un tanto escolar de que es algo aburrido. Tú decías que el aspecto lúdico también influía, que es algo que creo que en tu trayectoria, tanto como autor, porque David Moreno también es poeta, como editor, siempre has salpicado todo lo que has hecho, creo. Como editor, David llevó hace unos años una editorial, a mí me parece que ejemplar, no solamente en la forma en la que editabas, sino en el esmero con el que seleccionabas a los autores. Esa editorial, hemos traído hoy una muestra de esa producción, se llamaba Ediciones Trashumantes. Si uno mete en internet Ediciones Trashumantes, para ver qué hay detrás de todo esto, se puede encontrar a este señor en la Feria del Libro de Madrid, en el Parque del Retiro, montando un artefacto, una cosa que se llamaba el bus manta. El book manta. El bus manta, en vez del tos manta, él llegaba con una especie de lona publicitaria y montabas el bus manta, hasta que la policía local amablemente te invitaba. Sí, policía local, totalmente a las órdenes de la organización, que luego con los años, porque fueron 3 intentonas, te das cuenta que la Feria del Libro está copada por la entidad organizadora es el Corte Inglés, ¿no? Sí. Y que básicamente lo que se ha convertido en la Feria del Libro es en un espacio público como es el Retiro, un acto de privatización de ese espacio, es decir, de repente cogemos, pedimos unos permisos a los ayuntamientos y nosotros comercializamos las casetas y comercializamos este espacio y sacamos rendimiento, ¿no? Entonces nosotros era como, mira, no vamos a entrar en este juego y vamos frontalmente, es decir, si el problema que hay en el top manta es que lo que hay en la manta está pirateado, nosotros vamos a ir con nuestros libros que no están pirateados, son todos han sido producidos y pagados sus correspondientes impuestos y estábamos dados de alta en las actividades económicas, o sea que era una actividad totalmente lícita, ¿no? Pero nos plantábamos ahí con... Entonces el primer año tardaron bastante poco en echarnos, el siguiente año ya íbamos un poco más preparados, teníamos ojeadores que nos avisaban, nos hicieron hacerlo más pequeño, luego al final ya nos echaron, fuimos entonces con un pequeño grupo que iba a hacer un pasacalles para promocionar dónde teníamos nuestros libros y resulta que también en la feria nos dijeron que no, eso no podíamos hacerlo, ¿no? Que estaban prohibidos los pasacalles, entonces vimos pasar pues un pasacalles vestidos de botellas de la Schweppes y tal, y dijimos, ¿y estos? Bueno, pues evidentemente pagan por ello y pueden hacerlo, es decir, no puedes hacer ningún tipo de actividad que promocione el libro, incluso dentro de las casetas se les prohíbe cualquier cosa más allá de... que todo viene con esta historia típica del orden, ¿no? De que quieren que haya un orden, que haya un... es que si todo el mundo hace lo que quiere, esto va a ser el caos, lo de siempre, pero en realidad es, no, cualquier cosa que quieras hacer por encima del stand básico lo tienes que pagar, ¿no? Y el tercer año fue el más divertido porque ese año directamente nos conchábamos con una librería madrileña, la que adoro y que les mando un saludo desde aquí, que es Traficantes de Sueños, ¿no? Y dijimos, oye, mira, nosotros vamos a poner el book manta, pero no vamos a vender. Vamos a poner el cartel de la caseta, que está en vuestra caseta, nuestros libros, y nosotros hacemos un acto de comunicación, que es... porque eso también quiero decirlo, normalmente los libreros y las libreras van muy agobiados, sí. Entonces es muy difícil que puedan mostrar tus libros y, por ejemplo, cuando editamos a Sole Parodi, una poeta de 21 años que no la conocía ni el tato, es muy difícil que alguien vaya corriendo a la librería a pedir ese libro y más
cuando tampoco estás dentro de los entramados verticales de promoción, ¿no? De los grandes grupos editoriales que sí que te van a sacar 7 reseñas en 40 sitios, más tal, más cual, no tienes el dinero, entonces sea complicado. Bueno, pues ahí sí que generamos un vacío legal y claro, tardaron toda una mañana en podernos echarla ahí. Pero finalmente... Tuvo que venir hasta la directora O sea, la directora con el reglamento en la mano dijo, sí, esto que hacéis realmente no puede ser, nos vino diciendo porque esto entonces es un acto de promoción, y de promoción como un stand, ¿no? Y no estáis pagando por el espacio, ¿no? Y claro, me acuerdo, Ken Follett, una carpa entera toda tamizada de Ken Follett, y diciendo, entonces usted me está diciendo que aquí el día de que ustedes promocionan como el Día de la Cultura, tal y cual, solo pagando se puede uno... Es decir, tratan a este negocio, el negocio de los como libros, mercancía. como mercancía, sí. Cuando es una mercancía que a la vista está ahora con todo lo que está pasando con el IVA cultural, etcétera, etcétera. Ya era precario vivir de ella de por sí, sin estar subvencionado, y ahora ya, vamos, es prácticamente imposible. E incluso te atreviste a editar, porque esto que tengo en las manos, aunque no lo parezca, es un libro. En realidad son 2 pastillas de jabón de aloe vera, que incluyen además un poema muy largo, incluso una especie de CD, se puede oír, y el autor es un poeta madrileño que se llama Gonzalo Escarpa, y el título del poema desde luego no deja indiferente, porque claro, titular a un poema "Me cago en tu puta madre", pues desde luego ya en un principio llama la atención, pero es que además cuando en ese poema el "me cago en tu puta madre", con perdón, se asocia a nombres de políticos actuales, generó incluso mucha polémica. Sí, bueno, ha habido la edición de este jabón a Gonzalo Escarpa en concreto, que era un poeta afincado en Madrid, ahora creo que está por Cádiz, por la zona de los pueblos blancos. En Madrid, que él actuaba bastante y que hacía bastantes historias, le valió que ya de repente se le dejase de llamar, ¿no? Y luego, además, este poema se editó en un Voces del Extremo, en el Festival en Béjar. Sí. Y ahí, pues, la periodista o el periodista iluminado de turno vio que ahí había un hecho noticiable, polémico, de cómo una publicación patrocinada por el Ayuntamiento y de por Béjar, una caja. y por una caja, permitía que hubiese un texto en el que explícitamente se caga en la puta madre de Esperanza Aguirre, de Zapatero, Gallardón, de Zapatero, de Gallardón, sí. Que en el fondo todo era buscar la literalidad, cuando en realidad el poema lo que viene a hablar de por qué algo tan elevado como es la poesía tiene que caer en el insulto en este poema, ¿no? Que era simplemente para hablar de eso, del nivel de crispación que existe, de que no podamos hacer absolutamente nada que no sea a través de la violencia, ¿no? Es decir, ya podemos ir con todas nuestras estrategias como ciudadanos y ciudadanas pacíficamente, que ahí arriba ellos somos meras estadísticas, no nos hacen caso para nada. Entonces era una manera de confabularse con eso, ¿no? ¿Por qué tengo que caer en insulto? Pues tengo que caer en insulto porque es que ya no puedo más, ¿no? Nada de lo que les diga, nada de lo que escriba, nada de lo que haga cambia el status quo, y realmente nos llevan a una radicalización de las propuestas y de las formas de hacer, ¿no? Empezábamos hablando de tu faceta como poeta, luego hemos pasado por otras muchas, como la de polipoeta, no sé cómo llamarlo, polipoeta, sí. Editor, provocador, que es una faceta, sí, que a mí me gusta, y ahora creo, David, que para ir ya terminando y volver al principio, has vuelto a escribir. ¿En qué estás ahora, David? Pues estoy con varios proyectos. Uno es, evidentemente, seguir escribiendo textos junto con Pedro y con Eddie para Poetics, que a partir de septiembre nos volveremos a meter en cocinas, a preparar lo que va a ser nuestro tercer proyecto, porque hicimos uno intersticial, por decirlo así, entre las distintas fibras musculares que vamos tejiendo con los textos, que era más un bolo divulgativo, se llama Mixer Poetry, que cogíamos textos que nos gustan de muchos autores y nos dimos cuenta que, al igual que un DJ hace con los samplers y con sus sesiones de DJ genera
pues eso, sesiones de una amplia cohesión, nosotros podíamos conseguir lo mismo con los textos, ¿no? Entonces, es un acto divulgativo para descubrir a la gente textos de poetas que nos interesan muchísimo, que nos parecen que están haciendo unas poéticas que entran dentro también de las normas muy orales, ¿no? O sea, dentro de lo que textualmente podría conocerse como la coloquialidad, bueno, pues al transportarla al oral funcionaba perfectamente. Y luego, pues sí, ya a partir de eso, ya no sé si es sobreestimulado, pues bueno, pues llevo varias líneas de escritura, ¿no? Y una que es muy oral, pensando mucho en que el texto tiene que ser entendido por el oído y por la vista, ¿no? Entonces, ahí hay unas normas, ¿no? Evidentemente, que es una economía léxica, la repetición como una forma muy sugerente de conseguir que la gente te pueda seguir con claridad, y el verso blanco y bueno, y sobre todo tocar temas que te pueda congratular con la gente, ¿no? Y luego pues estoy con una línea un poco más dura, bastante más dura, se llama Work in Progress, que esto empezó a raíz del blog. Nunca había montado un blog, yo siempre voy con bastantes años de retraso respecto a las cosas. Así me va, que estoy casi como quien dice empezando como autor, ¿no? Me he dedicado mucho, llevo desde los 17 años en esto, pero concentrarme como ahora estoy concentrado en hacer un trabajo de escritura, pues no lo había hecho tanto, ¿no? Estaba más metido que si editaba, que si actuaba, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Y básicamente, Work in Progress, es un trabajo que estoy escribiendo que parte del conflicto como forma de relación humana, ¿no? O sea, más allá de cualquier tipo de ideología política, más allá de si estructuras de poder o no, o esto o lo otro, voy a la raíz misma, que es el conflicto. El conflicto con nosotros mismos, la ausencia de aceptación de la paradoja, por ejemplo, que todo ser es paradójico y sin embargo vivimos en un país de cenutrios y de cenutrias donde equivocarse es malo. Y donde aprender es un signo de debilidad, donde reconocer los errores, bueno, pues partiendo del conflicto con nosotros mismos, sigo haciendo eslabones y entonces voy descubriendo que el conflicto lo ha teñido todo, ¿no? Entonces el lenguaje es profundamente conflictivo, las relaciones entre parejas son profundamente conflictivas, las relaciones entre grupos, las relaciones entre etnias, entre culturas, todo emana un conflicto siempre, y básicamente la educación, por ejemplo, también, ¿no? como gran responsable de educar seres humanos en el conflicto. Entonces un poco estoy investigando por ahí, ¿no? Es un trabajo de escritura que también, aunque sí tiene esta parte de estro poético, ¿no? De que te viene y 5 de la mañana enciendes la luz y anotas, hay 4 cosas que al día siguiente ya puedes empezar a trabajar en él. También hay mucho trabajo de documentación, ¿no? Y un trabajo léxico y tal. Por ejemplo, también, en el lenguaje, ahora estoy pues con el tema de los dialectos, en concreto de los extremeños, ¿no? El castúo, por ejemplo, que me interesa muchísimo, precisamente porque propiamente conflictivo me parece el etnocentrismo, o sea, el que algo centralice todo lo demás y que se acabe con la diversidad, ¿no? Pues bueno, pues yo no es que necesariamente tenga que saber ni euskera, ni castúo, ni galego, pero creo que no tengo que ampararme en mi hegemonía de castellano hablante, y no me basta solo con tolerar o con decir que sí a los otros dialectos, a las otras lenguas, sino que creo que es importante aprenderlas y aplicarlas, ¿no? Entonces, un poco entrando también en eso y en hacer un poco la puñeta, también cogiendo el inglés, el idioma del imperio, y maltratándolo absolutamente. Las líneas de investigación son múltiples, aparte porque luego las mezclo con otras cosas, ¿no? Pues toda una aventura, ¿no? Sí, toda una aventura como escritor, como editor. Sí, no, siempre he intentado hacer algo que ahora con los años ya que voy ganando en humildad, porque claro, como decía Gil de Viedma, veníamos a llevarnos la vida por delante, ¿no? Y claro, yo venía con mucho empuje, pues bueno, desde la colección de poemas desechables, que su interés era en poder arrancar las hojas del libro, vaciarlo y hacerlo a aviones de papel. Este libro, Work in Progress, va más allá, ya ahora
existe el ebook, existen las URLs o los códigos QR también para poder hacer que en un libro salga del libro. El propio libro, el Work in Progress, debate sobre ebook y sobre formato físico, qué cosas supera cada uno, o sea, estoy un poco en esa línea de que el saber y el conocimiento sí que debe propagarse de la manera más sencilla posible. También, evidentemente, espero que se edite con licencias libres Creative Commons, que es una forma de permitir la copia, es decir, el dinero no sea un impedimento para no conseguir... Qué interesante, ¿no, David? Sí, además es un maremoto. Bueno, pues no sé, desde luego esperamos tener pronto ese libro en las manos o poder verlo en cualquier formato que se edite. Esperamos también que vuelvas a la edición, porque creo que la poesía española necesita de editores como tú. Esperamos el próximo espectáculo de tu grupo, de Polipoesía. No sé qué más decirte, David, que ha sido un placer, que muchísimas gracias por permitirnos aprender algo de alguien tan interesante como tú y que nos vemos pronto. Muchas gracias, José María, viniendo de ti es todo un honor. Gracias.